de la edición novena y décima se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria de la lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la sala acordó acceder a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 30 días hasta el 3 de agosto de 2017. Correo electrónico de la abogada del Gabinete de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, a través del cual remite los siguientes archivos. 1. Propuesta de viabilidad financiera en la Universidad Arcis y análisis de su estado de deuda, presentado por don Claudio Lara, representante de la Corporación Arcis, en sesiones de trabajo convocadas y desarrolladas por el Ministerio de Educación en los meses de enero y marzo de 2017. La propuesta de viabilidad financiera queda en la Secretaría de la Comisión por ser un archivo en formato Excel. Resolución exenta 1746, mediante la cual se ordena dar inicio al procedimiento de revocación de reconocimiento oficial de la Universidad Arcis por las razones que se indican. Acuerdo adoptado por el Consejo Nacional de Educación, mediante el cual se decide de manera unánime cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de la universidad. Es toda la cuenta, señor presidente. La secretaria se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Temas varios? Diputado Poblete. Gracias. Una pregunta, señor presidente. ¿Qué tiempo nos vamos a dar de aquí en adelante? Porque tengo la sensación de que las audiencias ya cerramos y estaríamos en un espacio ya como para emitir un informe. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, es una pregunta de procedimiento solamente. Así es. Mira, la verdad que teníamos pensado para el próximo jueves invitar al liquidador de cierre. Lamentablemente, según informaciones que hemos tenido de los propios medios de comunicación, no se cumplió el quórum necesario para la aprobación de este liquidador de cierre, que teníamos pensado invitarlo el próximo jueves, al administrador de cierre, y por lo tanto, según los plazos que entendemos que se pueden dar, lo más probable es que sea nombrado en la semana que nosotros vamos a estar, en la semana distrital, 2 semanas más. Por lo tanto, el jueves 3 de agosto esperamos que sí alcance el quórum y podamos invitar a él y poder cerrar ya con los antecedentes que él va a tener a la mano en la propia, ya teniendo una semana adentro de la universidad. Y además hemos también sabido que están en proceso de elección interna los nuevos centros de alumnos de la universidad. Es esta semana. Por lo tanto, si podemos tener contacto con ellos dentro de la próxima semana, los vamos a invitar para el próximo jueves. De lo contrario, ya podemos empezar a trabajar en conjunto con el informe y ojalá propuestas en conjunto. Vamos a tratar de hacer un informe común y ahí dentro de los plazos poder llegar a acuerdo. De lo contrario, presentamos los informes correspondientes cada uno de los diputados. Además quiero tomar el acuerdo, no vamos a poder, pero tratar de solicitar el acuerdo a los demás parlamentarios para poder volver a enviar aquellos oficios que no han sido contestados. ¿Ya? Así que vamos a esperar que llegue, lo ratificamos una vez que tengamos el quórum de los parlamentarios para poder reenviar todos aquellos oficios. Diputada Vallejos. Presidente, sobre ese punto, si es posible también contar con la información a menos que la secretaria pueda señalarlo inmediatamente, pero saber cuáles son los informes que hemos enviado, cuáles no han sido respondidos, no solamente la reiteración, sino que tener conocimiento que no ha sido respondido, y lo otro, de los invitados, quienes no han respondido, porque yo hice propuestas y entiendo que no se han podido establecer ciertos contactos. Entonces, para tener claridad de todos aquellos que han sido invitados y no han podido venir o no por distintas razones no han venido, ¿ya? Para saber en el fondo qué nos queda un poco cojo o qué tenemos pendiente para después elaborar el informe. Perfecto, entonces le vamos a pedir a la secretaria que nos haga llegar todos los oficios que ya han sido contestados. Sí, y los que no han sido contestados, no, y la lista de invitados con los que han podido venir y los que no han podido venir con la justificación correspondiente. Ojalá antes del jueves, porque no esas podemos tomar la decisión de poder invitar a aquellas personas que crean nuestros colegas que es necesario que vengan y no han podido venir. Presidente, no recuerdo bien si tuvimos una solicitud a la Biblioteca del Congreso respecto a la ley de quiebras y la ley. ¿Ese informe lo tenemos? Está disponible, ¿cierto? De las incompatibilidades. Se dio cuenta y vamos a Sí, es que no enviarle el recordaba. informe a usted
para que lo sí, creo tengan. Están elaborando un estudio sobre propuestas de modificación a la ley de administrador provisional, a la 20.800. Ya, y el informe de la BCN respecto al el primero lo tenemos. Sí, El que estaría Sí. pendiente es el segundo. sí, Ok. así es. Gracias. Señora secretaria. Tenemos invitada hoy día a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Arce, la señorita Sandra Beltramí, y que además lo acompaña el asesor Cristian Bravo Muñoz. Muchas gracias. Si quiere, don Cristian, se puede sentar, no hay problema, que acompaña a Sandra. Le vamos a dar la palabra para que puedan exponer la situación que hoy día, a juicio de ellos, existe en la universidad, y con toda confianza. Señorita Sandra, tiene la palabra. Ahí sí. Bueno, vamos en realidad a lo que hemos preparado como federación. Vamos a abordar varios temas, ya para como poder hacer tal vez un poco un resumen y luego llegar al tema actual. Ahora, nosotros tenemos una visión que ya la hemos expuesto acá con respecto a lo que ha sido la administración provisional, sin perjuicio de que evidentemente ARCIS es intervenida por la ley 20.800 porque ya existía una crisis, pero una crisis en la cual había un administrador quien tenía un mandato de hacer un plan de salvataje de la universidad, cuyo plan de salvataje en realidad nunca se efectuó. Hay que comenzar señalando que el mismo plan de administración provisional, aquel plan fue incumplido por el propio administrador, quien había señalado desde un comienzo que la sede Libertad se iba a vender en 8.500 millones de pesos y que la sede Huérfano sería para la continuidad del proyecto académico, como así también había realizado una planificación para lo que era la acreditación de la universidad, y en realidad ninguno de ese tipo de planificaciones se cumplieron dentro de su propio plan de administración provisional. Además, también hay que señalar que lo que es muy importante, que no se realiza el plan de reestructuración que la misma ley establece. La ley lo mandata para realizar un plan de reestructuración. Por lo tanto, hay que tener claro que lo que él prefirió hacer fue un plan de retiro voluntario, y en ese plan de retiro voluntario al cual realmente se acogieron muy pocos trabajadores, lo que implicó que ARCIS continuara con una gran planta funcionaria y que, por lo tanto, a través también de la ley Bustos, evidentemente las deudas previsionales y también remuneracionales siguieran creciendo. Y, por supuesto, si hubiese existido un plan de reestructuración de lo que fue señalado por don Cristian Herrera, liquidador, digamos, de esta universidad, con una visión también más jurídica y propia, lógicamente, de un liquidador, es que, evidentemente, por supuesto, hablando de un plan de reestructuración que no menoscabara los derechos de los trabajadores, evidentemente, los gastos que hubiese tenido el plantel hubiesen sido muy inferiores a los que llegaron a ser. Aquí hay varias cosas que quiero señalar y que tienen relación también con el rol del administrador y el rol del Mineduc. Hay que pensar que en el plan de administración provisional y en los informes que realizaba el administrador, él presentaba distintas cifras con respecto a la deuda de la universidad, cifras que fueron ascendiendo. Durante el último tiempo del año 2016 y principios del 2017 existieron dos mesas de diálogo, una mesa de diálogo interna en la universidad y una posterior que fue con el Ministerio de Educación, y lo que ocurrió en ambas mesas de diálogo fue que se iba a realizar un plan de reestructuración. Nuestros docentes presentaron un plan de reestructuración que era financiera, académica y también administrativa, y sin embargo siempre han rechazado estos planes porque el administrador provisional cada vez cambiaba la cifra, la misma cifra que él había señalado en sus informes de administración provisional. Luego tenía una cifra distinta que hacía que los planes que realizaban nuestros docentes una y otra vez en el fondo no tuvieran vigencia porque no se pudiesen ajustar a estas cifras. Y aquí, digamos, voy a hacer algunas citas que están relacionadas con hechos que ocurrieron en esta misma comisión. En relación a la ministra de Educación, cuando ella vino el día 9 de marzo, en la página 9, por ejemplo, ella señala que no se pudo hacer el cierre del año académico
2014 debido a las tomas porque faltaban documentos y otros motivos. En relación a esa materia, nosotros nos queremos a referir que en realidad la toma solamente duró 11 días, lo que hace, digamos, es muy difícil que por esa razón no se pueda, solamente por 11 días de tomas no se pueda cerrar un año académico. Y también se refiere a algo que nosotros consideramos muy importante. Dice, con toda la investigación, se refiere a la investigación preliminar, con la cual se nombra al administrador provisional, la investigación estimó que si bien la universidad había incurrido en ciertas infracciones estatutarias, estas no revestían la gravedad como para tener una sanción de revocación del reconocimiento oficial o de la cancelación de la personalidad jurídica de toda la universidad. Y en este momento, en esto me quiero detener porque el informe que realiza el Ministerio de Educación, precisamente la DIVESUP, y que envía al Consejo Nacional de Educación pidiendo la revocación del reconocimiento oficial de la universidad, justamente se refiere a que la causal, que es totalmente contrario a lo que señala la ministra, que la causal de la revocación del reconocimiento oficial es el incumplimiento estatutario de la universidad. Entonces aquí la ministra el día 9 de marzo señala que este cumplimiento estatutario no era lo suficiente, que existía, pero no era lo suficientemente grave como para que se produjera la revocación. Eso nos parece algo que es completamente contradictorio. A juicio nuestro y los análisis jurídicos que hemos realizado con nuestros abogados, estas contradicciones tienen relación a que el Ministerio de Educación en el fondo y principalmente la DIVESUP lo que ha estado haciendo en el fondo es proteger a que es la figura del administrador provisional, que claramente tuvo una administración que no solamente fue deficiente, pensando también que la existencia de la ley 20.800, que es una ley que no soluciona evidentemente el problema que pretendía solucionar, eso yo creo que a todos nos ha quedado claro, pero que sin embargo esta actuación y esta gestión provocó finalmente lo que fue incluso la misma quiebra de la universidad y por lo tanto se está invocando una causal al cierre y la revocación del reconocimiento oficial de la universidad que justamente es la misma que la ministra señala que no era la causal adecuada para la revocación. Lo señala unos meses antes en esta misma comisión, antes de que se enviara ese informe con fecha 16 de marzo, que fue enviado al Consejo Nacional de Educación, y el cual fue aprobado con esa causal y no con la causal de la liquidación como la causal principal de la revocación del reconocimiento oficial, porque justamente la ley 20.800 lo que señala es que la liquidación es una causal de la revocación. Y aquí todos sabemos por qué causa fue que se produjo esta liquidación. Esta liquidación se produjo porque aquí justamente hubo un administrador que tenía un mandato de la ley, que ese mandato era tener que representar no solamente, digamos, los intereses de la universidad, sino que también de la comunidad universitaria en su conjunto, en todas las instancias, y que acudió sin un abogado, lo cual, por supuesto, es sumamente grave, es básico. Cualquier persona, por mínima incluso educación que pueda tener, sabe que debe concurrir con un abogado a un juicio y que lo hizo de esa misma manera. Si aquí nosotros lo podemos incluso verificar, podemos ver que el equipo jurídico, y en esto la diputada Proboste, ella señaló respecto a esta materia y le pregunta al administrador provisional por los costos asociados a su gestión, el cual señala que tiene un equipo jurídico muy eficiente y que realmente ese equipo jurídico, así como también la Fiscalía, no habían realizado grandes costos. Aquí estamos viendo que el abogado Felipe Navarrete Peña tuvo un pago, todavía no sé si todavía tiene el pago, pero los créditos que están verificados en el cuarto juzgado civil, en la causa que corresponde, de 10 millones de pesos, y por esos 10 millones de pesos, él, digamos, interpuso, lo que hizo fue interponer un recurso de nulidad extemporáneo, que fue declarado extemporáneo por la misma Corte, y luego una apelación que está en curso y que hemos visto que no ha tenido ningún resultado. Entonces, en verdad, no sabemos cuál ha sido la eficiencia del equipo jurídico, cuando además la fiscal Jessica Tapia tiene un crédito verificado por 55 millones de pesos, que sí, claramente sabemos que ella cumplía 4 cargos en la universidad, que estaban en una misma persona: directora de una escuela, directora de una clínica jurídica, fiscal de la universidad y además secretaria general, lógica, y fue funcionaria muchos años. Lógicamente su pago debe ser
mucho más adeudado la verificación, abultada la verificación de su crédito, pero evidentemente no contábamos con un equipo ni de la Fiscalía ni un equipo de abogados eficientes que merecieran, digamos, un pago de esa misma envergadura. A ver, luego también continuando con las mismas citas que se hicieron aquí en esta comisión, nosotros vemos también otro tema de gravedad que tiene relación con las deudas de la universidad. La misma ministra de Educación, aquel día 9 de marzo, en la página 15 de las actas, señala que las deudas suman 9.466.955.661 millones de pesos. Dice, en consecuencia queda un déficit de 1.203.234.020 pesos, de lo cual no se cubrirá ni siquiera si se vende la última pizarra de Arcis. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando señaló esa frase que también fue como bastante polémica, ¿no es cierto? Y sin embargo, el administrador señala en su último informe que eran 8.800 millones. Ya hay una diferencia, pero en realidad la diferencia más preocupante, que eso también se vio aquí, digamos, en la sesión en que vino el liquidador, es que los créditos verificados son de 6.429 millones. Entonces, tenemos una diferencia de alrededor de 3.000 millones, lo cual nosotros nos preguntamos qué ocurre con esos 3.000 millones. En ese momento es justamente lo que señaló el propio liquidador, que él no tenía los balances del año 2016. Y que por lo tanto, al no tener los balances del año 2016, que es justamente el periodo del administrador provisional, no podía en realidad saber qué es lo que pasaba con esos 3.000 millones o por qué se habían producido. ¿Y cuál era esta razón? Ahora también, para referirnos a otras fechas importantes, por ejemplo, la misma ministra de Educación señala que el día 10 de marzo era una fecha importante en que se cumple, dice mañana, dice porque esto fue el 9 de marzo, el día que ella vino, en que en definitiva se verá el tema de las matrículas y qué pasa con el tema de los colombianos y estas matrículas de posgrado. Nosotros tenemos una documentación que justamente vamos a agregar, digamos, a la carpeta de esta comisión, en la cual la propia institución colombiana reclama que ellos no se les hacían efectivas sus matrículas y que eso era por la propia gestión del administrador provisional, que no se hacían efectivas sus matrículas. Y a su vez la administración provisional señalaba que ellos no pagaban. Entonces también ahí existe un marco de duda bastante importante en relación, digamos, a la gestión del administrador y a la voluntad de que realmente si esas matrículas se cumplían o no, porque yo creo que todos recordamos los dichos de la ministra el día 5 de diciembre, en los cuales señaló que Arcis se iba a cerrar, y eso evidentemente lo dijo la diputada Hoffman, con quien en muchas cosas no concuerdo, porque claramente somos de ideologías muy distintas, pero sí emitió, digamos, una crítica hacia la ministra en relación a que eso ahuyenta, que eso quedó en acta de ese mismo día, que evidentemente ahuyenta las matrículas, en vez de, no es precisamente un llamado a matricularse de parte de los estudiantes. Ahora también otra cosa que queremos señalar en relación a la voluntad política de que el proyecto de la Universidad Arcis, sabiendo que no era una universidad privada cualquiera, que consistía en un proyecto de una universidad crítica, un proyecto de defensa de los derechos humanos y en realidad un proyecto académico único en la sociedad chilena. Y justamente el diputado Poblete aquí señala y dice lo siguiente, dice, existe la remota posibilidad de que el Estado ponga los 120.000 millones que faltan con la finalidad de que la deuda quede en cero y que se busque una persona que se haga cargo de la universidad y que el dinero que ingrese no vaya a ir a los bolsillos de cualquiera, en lo cual la respuesta de la ministra, ella señala que dice, por lo tanto, dice, para nosotros, señala la ministra, es una universidad privada como cualquier otro establecimiento universitario privado de este país. Según eso, lo que nosotros vemos también, que la voluntad política existente en el Ministerio de Educación, no solamente porque no se hizo un plan de salvataje, un plan tampoco de reestructuración, como lo mandata la ley, porque tampoco el administrador defendió judicialmente los intereses de la universidad y esto terminó en una liquidación,
sino que incluso tampoco existía la misma voluntad política de hacer cambios legislativos que nosotros, tanto como federación, junto a la bancada estudiantil y a la CONFECH, presentamos una propuesta de modificación a la ley 20.800 para que nuestro proyecto académico y nuestra universidad pudiese continuar, lo cual fue rechazado totalmente por el Ministerio de Educación. Incluso la misma ministra de Educación señala, refiriéndose a lo que significa la educación privada, el lucro y todo lo que está relacionado con eso, en la página 46 del acta del día 9 de marzo, dice, esto no lo inventamos nosotros ahora, sino que viene del periodo de Pinochet. Señala eso, pero sin embargo no hubo voluntad política de cambiar lo que viene justamente desde el periodo de Pinochet. Ahora, yendo también y volviendo un poco al tema de lo que son las deudas de la universidad y la preocupación que nosotros tenemos, y en ese sentido queremos señalar a esta comisión, no sabemos el tema de los oficios, que es justamente lo que usted, presidente, estaba señalando recién, cuáles han vuelto, cuáles no. Nos interesa por sobremanera poder conocer cuál es la razón de esa enorme diferencia de 3.000 millones que existe entre los créditos verificados y entre las cuentas que saca el administrador provisional y la DIVESUP con respecto a la deuda de la universidad, así como nos interesa también poder realmente establecer responsabilidades. La ley 20.800 no establece responsabilidades para el administrador provisional. Es una ley en la cual es un funcionario, no es funcionario, en realidad es una persona que está a honorarios, y que por lo tanto no hay responsabilidades administrativas. Nosotros consideramos que efectivamente deben hacerse cambios en la ley. También creemos que es lamentable que la reforma de educación superior no tenga cambios sustanciales en lo que es la ley 20.800, pues sabemos que con esta reforma van a ser muchas más otras universidades las que van a ser cerradas, y que además la persona que detente el cargo de la administración provisional no pueda... que esta persona en el fondo no tenga responsabilidades y que no responda. Entonces, ¿quién responde en el fondo por esta mala gestión? Si no somos, al final terminamos siendo nosotros los propios estudiantes quienes recibimos lo que es la mala gestión, porque el Estado de Chile no se está haciendo cargo justamente de esta materia. Viendo también la diputada Vallejo, justamente señala en relación a los créditos verificados y le hace la misma pregunta a la ministra, donde aquí es el administrador provisional quien señala que no existen los balances del año 2016, lo cual nosotros queremos insistir en que esos balances sí puedan ser oficiados y que sí puedan ser vistos por esta comisión. Ahora, te pido, dame un segundito, tomamos el acuerdo ahora que tenemos el quórum para reenviar los oficios, lo que habíamos acordado. Acordado. Sandra, dale. Disculpa. Ok, no se preocupe. Aprovechando. Sí, yo quiero dejar claro en esta comisión que nosotros tenemos la visión de que acá ha habido una intencionalidad e incluso una maniobra política para cerrar nuestra universidad. Desconocemos en realidad cuáles son las razones, pero sí creemos que el hecho de que llegue una persona, que no lo quiero personalizar, digamos, en la persona de Patricio Velasco, sino que llegue alguien a detentar un cargo, que incumpla su propio plan, no realiza un plan de salvataje, luego acuda a un juicio sin abogado, claramente es buscar prácticamente que se produzca en el fondo el fin de nuestra universidad y que este proyecto no pueda continuar. Y eso para nosotros es algo que es completamente evidente y que lo hemos evidenciado también en esta misma comisión con documentos que hemos presentado en otros momentos. Por esa misma razón que incluso el día 28 de marzo nosotros hemos solicitado la remoción del administrador provisional. Ya estamos en julio, efectivamente podría haber sido removido y se podría haber instalado un administrador interino si es que fuese necesario instalarlo. Y sin embargo, el Ministerio de Educación rechazó nuestra solicitud, señalando que no tenemos las facultades para solicitarla al Consejo Nacional de Educación, lo cual es cierto, pero nuestra intención era que el propio Ministerio lo solicitara al Consejo Nacional de Educación, lo que fue rechazado. Eso para nosotros claramente significa que no hay un reconocimiento
de lo que significó esta mala gestión, que no hay un reconocimiento de la irresponsabilidad con que se actuó, porque efectivamente se actuó con irresponsabilidad. Sí. Y que por supuesto eso de una u otra manera también compromete al Ministerio de Educación, porque aunque según la misma ley el Ministerio de Educación se manda solo según la ley 20.800, pero de alguna u otra manera alguien debe, si no es fiscalizarlo, porque efectivamente no tiene un fiscalizador según la ley 20.800, pero es el Estado de Chile de alguna u otra forma que debe responder por toda esta situación. Si vemos que el día 28 de febrero se produce la liquidación, y aquí nos encontramos con la colisión de dos leyes por la cual pueden haber distintas opiniones jurídicas y también distintas escuelas, incluso que postulen opiniones diversas, porque estamos ante dos leyes especiales. Entonces, cuando el Ministerio de Educación dice la ley 20.800 es una ley especial que debe prevalecer por sobre la ley 20.720, a su vez la Superintendencia de Reemprendimiento dice no, la ley 20.720 es una ley especial que debe prevalecer por sobre la ley 20.800. Pero sin embargo, tenemos acá un tribunal, que es el cuarto juzgado civil. Y nos guste o no, sabemos que los fallos de los tribunales, de una u otra manera, la única forma de cuestionarlos, porque uno puede tener una opinión, por supuesto, sobre ellos, pero son fallos que son totalmente vinculantes. Y la única forma, en el fondo, de cuestionar o de atacar a los fallos judiciales es a través de los propios procedimientos judiciales correspondientes que establece la ley. Y aquí un fallo judicial señala, el día 7 de abril, que es la ley 20.720, la que está por sobre la ley 20.800, en relación a que el propio administrador provisional, él solicita tener facultades que son propias del liquidador. Facultades de administrar los bienes a los cuales llama bienes esenciales. Esos bienes esenciales incluye, digamos, a los trabajadores, e incluye también las propiedades muebles e inmuebles relacionadas con la universidad, y sin embargo eso es rechazado por el tribunal. ¿Y a qué voy yo con esto? Esto justamente lo quiero enlazar con lo que ocurre después, que también fue materia de esta misma comisión, con la designación de dos directores de escuela paralelos en la Escuela de Derecho, en la cual hubo un director de escuela quien tenía un contrato de trabajo designado por el liquidador, y luego un director de escuela designado por un decreto por el administrador provisional, pero que no tenía capacidad de contratación. Entonces ahí vemos que estamos ante un problema en que efectivamente lo que no se estaba haciendo precisamente era resguardar los derechos de los estudiantes, instalando a dos directores en una misma carrera que se encontraban en una pugna política. Porque de una u otra manera el liquidador Cristian Herrera lo dijo acá y está en acta, la razón por la cual había elegido al profesor Juan Andrés Arena, docente que lleva 15 años trabajando en la universidad, que era por su currículum, y la razón por la cual no había elegido al candidato, por llamarlo de una manera, o la persona que designó el administrador provisional, que también era por su currículum. Era porque había obtenido un currículum en Ecuador, lo que era rechazado, digamos, por la Corte Suprema, y que por esa razón no lo había designado. Y nosotros realmente lamentamos mucho la salida a esta situación, que termina siendo una salida política y no académica, en la cual se despide al director Arenas, que había sido elegido por su currículum. Se pone a una tercera persona, en lo cual no voy a hacer cuestionamiento a su currículum, porque es una profesora antigua también de la universidad. Pero sí nos pareció lamentable que finalmente se buscara una salida política a un tema que es académico, y que en el fondo la administración provisional no resguardara los intereses de los estudiantes, sino que hubiese una salida entre la liquidación y el ministerio que tuviese solamente carácter político para poder terminar con un conflicto. Entonces, eso nos parece que también es una forma de vulnerar una vez más nuestros derechos. Y también avanzando hacia otros temas relacionados con eso, que tienen relación con lo que significa incluso pasar a llevar en parte la autonomía universitaria. Podemos pensar que una universidad que está intervenida por el Estado no puede tener mucha autonomía universitaria, efectivamente. Pero sí tienen que haber ciertos límites, y ciertos límites que incluso son para todo tipo además de instituciones.
Si acá vemos, por ejemplo, la exoneración de profesores que comenzó el año 2016 en el mes de junio, profesores históricos de la universidad, y que luego estas situaciones se fueron repitiendo, no nos parece que sea algo correcto cuando son situaciones extraacadémicas, sino que justamente personas que presentaron una clara oposición hacia lo que fue la administración provisional, incluso personas que en un momento quisieron reconstituir la corporación agregando docentes a la corporación de la universidad, la cual tiene sus funciones que están suspendidas, pero sin embargo estos docentes fueron destituidos, fueron desvinculados por esa misma razón, por querer ser parte de esta corporación. Y luego de eso, incluso a principios de este año, a través de la vicerrectoría académica, también ocurre una exoneración de docentes. O sea, debo señalar que mi marido fue docente de ARSIS durante 13 años y que se enteró que ya no lo era porque su correo ARSIS fue caduco. Y también eso está relacionado con temas extraacadémicos. Yo creo que todos lo pueden imaginar. Entonces creemos que esa no es justamente la conducta que debe tener la administración provisional y que mucho menos será avalada por el Ministerio de Educación, porque en el momento que estas denuncias se realizan ante el Ministerio de Educación y que el Ministerio de Educación no ejerce funciones o no ejerce ningún tipo de facultad para que esta situación termine, por supuesto es que lo único que podemos pensar es que el Ministerio de Educación está de acuerdo o que es parte de estas políticas si estas denuncias se han realizado una y otra vez. Si vamos incluso a lo que es la intervención también es la misma organización estudiantil. O sea, aquí en este momento tenemos un vicerrector académico que la semana pasada realiza una reunión de directores de escuela, en la cual en esa reunión de directores de escuela que no tenía una tabla, los invita para presentarles una federación paralela a la nuestra, no reconocida por la CONFECH, no reconocida por los tribunales electorales, con un supuesto proceso electoral bastante dudoso, y presiona a estos docentes a reconocer esa federación. Sí, yo soy presidenta de la federación, pero esto es como si aquí los opositores de la presidenta Bachelet hicieran un gobierno paralelo. Por supuesto que creo que todos los que estamos aquí creemos en la democracia y que evidentemente esa no es una situación que pueda corresponder y mucho menos que pueda estar avalada por autoridades de la universidad, como es el vicerrector académico. Claramente las autoridades de la universidad no deben intervenir en los asuntos estudiantiles. Y eso es algo de lo cual siempre ha existido claridad y que nosotros denunciamos justamente en esta comisión porque sentimos que hay persecución política. O sea, ha habido persecución política en contra de nuestros docentes, ha habido persecución política en contra de nuestra misma federación e incluso el carácter también de la violencia y agresiones que se dan en el mismo interior de la universidad ocurren adentro y tampoco nadie toma cartas en el asunto, la mi propia administración provisional. Pero como ya lo has mencionado 2 veces, hablaste de operación política, de persecución política. Me gustaría ver si pudieses profundizar en eso, porque la verdad es que yo estoy bastante perdida con lo que estás diciendo. Me gustaría saber a qué te refieres y a quién te refieres, porque no... yo algo me acuerdo haber leído del cambio de las federaciones, efectivamente. Es un conflicto interno y por supuesto que te creo, pero ¿te puedes referir un poco más a qué te refieres con persecución política? ¿De qué sector, por ejemplo, y conflicto político? No, por favor. Sí. A ver, nosotros no estamos refiriendo a ningún partido político en específico, pero sí a sectores que en este momento se podrían dividir al sector o que está en favor del administrador provisional y de las políticas de la administración provisional, o los sectores disidentes de las políticas de administración provisional.
A eso nos podemos referir con persecución política. Los docentes que han sido exonerados son aquellos que estuvieron todo el tiempo y públicamente fueron contrarios a las políticas de la administración provisional y que siguen siendo exonerados. Los estudiantes quienes están teniendo justamente problemas con sus matrículas, problemas también para que se les solucionen sus problemas de deudas, son aquellos que son cercanos a nuestra federación. Así como también grupos de estudiantes, de lo cual esta misma federación paralela, apoyada por Vicerrectoría Académica, apoyada por la administración provisional, y que son 25 personas en absoluto son representativos de una universidad, y que claramente ejercen hechos de violencia en contra de mi persona, y en contra también de a quienes apoyan a esta federación. Amenazas directas, o sea, es cosa de, incluso salió, no recuerdo la fecha, salió, lo puedo enviar, salió en EMOL, una foto donde dice: Sandra Beltrami, tus días están contados. La verdad es que eso nosotros lo vimos con nuestros abogados, que significaba precisamente esa frase, tus días están contados, podía ser sujeta a distintas interpretaciones. Pero sí nos parece de mucha gravedad, porque eso, digamos que en una universidad normal, por decirlo, porque la situación que Arcis se encuentra no es normal, en una universidad normal ese tipo de cosas no ocurren. Claramente los estudiantes ni siquiera se atreven, digamos, a realizar ese tipo de acciones. Y si ahora es que sí se atreven a realizar es porque no hay disciplina. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros siempre hemos estado en absoluto en contra de que existan sanciones en contra de los estudiantes por movilizarse. Porque nosotros también estamos en las movilizaciones y porque creemos en el derecho a la movilización. Pero pensamos que las amenazas, por ejemplo, no son hacia los otros estudiantes, hacia otras personas, las agresiones, ya sean físicas o verbales, eso ya no es una movilización política, sino que son situaciones que tienen otro carácter y que del momento que el propio administrador provisional no hace nada al respecto, ocurren situaciones como el saqueo de la DAE de la universidad, por ejemplo, que simplemente ocurre sin que nadie diga nada, sin que nadie haga nada. Quiere decir que de alguna u otra manera, no podría decir que estén de acuerdo con estas situaciones, pero claramente no están resguardando los derechos de los estudiantes. Desde el momento en que lo que hacen es permitir que estas situaciones ocurran y que en el fondo esto se enmarque en la impunidad. Y bueno, y para poder continuar, además de eso, también seguimos teniendo los problemas que vimos hace muy poco tiempo. O sea, hace un par de semanas atrás estuvo acá la jefa de la DIVESUP, Alejandra Contreras, el diputado Poblete, le hizo una pregunta con respecto a lo que se habló de los estudiantes de Concepción, de la sede de Concepción, que hace 2 años que no tienen una matrícula. Entonces, para nosotros esa situación realmente es grave. O sea, ahora va a ingresar el administrador de cierre. Ayer el Consejo Nacional de Educación no llegó a acuerdo en relación a la persona que había presentado el Ministerio de Educación. Nosotros no sabemos quién es esa persona ni sabemos tampoco por qué no se llegó a acuerdo. Pero sí, por supuesto, con eso nos queda claro que se va a dilatar más el tema de la administración de cierre. ¿Y qué va a pasar con estos estudiantes que no se han matriculado? Porque acá en este momento estamos hablando de una cifra de matrícula cercana a los 500 estudiantes, pero hay una cantidad que todavía nosotros no podemos medir de estudiantes que tienen deuda y que no han podido continuar su carrera, de estudiantes también que tienen problemas académicos con sus tesis, que han congelado y que no han podido continuar sus carreras, lo que sucede con los estudiantes de las otras sedes, como es en el caso de los estudiantes de la sede Concepción, así como también otros problemas con convalidaciones de carreras, y que claramente la universidad debe hacerse cargo de esto, y en ese caso es el Estado quien debe hacerse cargo de que estas personas puedan continuar. Y sobre todo el tema de los deudores nos preocupa muchísimo. Nosotros no queremos y no se trata de que se les regale la carrera, porque desgraciadamente la educación gratuita en Chile no existe, pero sí que se les pueda dar un trato preferencial en el sentido de que ellos tengan derecho a la matrícula y que ellos se puedan matricular para así poder también obtener tanto los beneficios que puedan otorgar el Ministerio de Educación y la misma Ley 20.800, como además de eso, que ellos puedan terminar sus carreras, ver si pueden ser reubicados.
En relación a eso también nosotros queremos señalar lo siguiente, o sea, aquí se ha establecido lo que es una beca de reubicación para quienes quieran convalidar y para quienes quieran terminar con el título de la Universidad Arcis en otros planteles. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes vamos a terminar nuestras carreras en la universidad por diversas razones. Una de ellas, y muy importante, es porque la mayoría están en cuarto y quinto año y por lo tanto trasladarse a otra universidad es un tema como bastante complejo, estando en cuarto o quinto año o en proceso de titulación. Y sin embargo, estas becas no son para aquellos estudiantes que sí se van a quedar en la universidad. Nosotros creemos que las becas a lo menos son una medida compensatoria del hecho de haber sido conejillos de indias de esta ley, que todos sabemos que no tuvo ni una utilidad, que al final nos encontramos en las mismas condiciones de los estudiantes de la Universidad del Mar, pero con una ley. O sea, realmente, y terminamos también con una liquidación. O sea, los estudiantes de la Universidad del Mar tuvieron una liquidación, también terminamos con una liquidación. Entonces, claramente el espíritu de la ley 20.800 y lo que pretendía solucionar, no lo solucionó. Por esa razón es que el tema de las becas para nosotros es importante y de hecho vamos a presentar una moción en relación a la ley de presupuesto para que sí se puedan establecer becas para todos los estudiantes de Arcis. No estamos hablando tampoco de un costo tan alto para el Estado. Si los estudiantes de Arcis somos pocos, no es como la Universidad del Mar que tenía alrededor de 30.000 estudiantes. Y por otra parte también aquí nos encontramos con una situación que es paradójica. Se supone que en general las becas son para las personas que las necesitan. Pero aquí, digamos, las becas que se están ofreciendo son para aquellas personas que se reubiquen de universidad, las necesiten o no las necesiten. Pero sin embargo, al interior de la universidad hay estudiantes que no se pueden matricular porque tienen deudas y sí necesitan una beca y no la van a tener. Entonces también el criterio en el fondo en que se han planteado estas becas, eso es justamente un criterio el cual rompe la lógica de las becas, de las becas mismas. Y lo que nosotros queremos es que este beneficio... Claro, porque, a ver, los estudiantes que se quedan en la universidad, hay muchos estudiantes que no tienen cómo pagar. Incluso que por esa razón no se han matriculado porque tienen deudas y no les permiten matricularse debido a estas deudas. Personas que sí merecen tener una beca, porque la necesitan. Pero la beca de reubicación se está planteando de una forma en que no importa si las personas la necesitan o no. Por el hecho de reubicarse, ellos reciben esta beca. A eso me refiero que rompe con la lógica de las becas, porque se supone que en general las becas son para quienes las necesitan. Sandra, disculpa, ¿podemos ir como acotando? Que Sí, tenemos que votar estoy a las 12? acotando, sí. Estoy agotando. Como sabía que esta era lo más probable la última vez que venga, porque esta comisión se está terminando, entonces no podía dejar nada afuera. Y bueno, y para justamente finalizar, honorables diputados, sí nosotros querríamos solicitar, esta situación ha sido muy grave, siendo la Universidad Arcis, aunque una universidad emblemática, también una universidad pequeña, logró marcar la agenda en un periodo, digamos, de este año, y creemos que esto no puede volver a pasar. Y en ese sentido apelamos a ustedes a que esta comisión investigadora tenga una utilidad, en verdad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hemos visto últimamente por la prensa de que las comisiones investigadoras al final terminan siendo como ofrendas entre las coaliciones políticas, pero que no resuelven el problema que pretendían resolver. Y que los informes de esas comisiones finalmente se basan en eso, en pasar cuentas, por decirlo de alguna manera. Lo que nosotros aquí estamos solicitando es que aquí realmente exista un informe objetivo que no implique, digamos, pasar cuentas políticas, sino que implique realmente resolver el tema que provocó justamente la apertura de esta comisión. Ver el tema de la administración provisional para nosotros es fundamental porque nos parece que hay una impunidad respecto a esta materia. Y creemos que nuestros derechos han sido vulnerados profundamente, que el día de mañana vamos a ser personas con un título, que ese título probablemente pierda su valor. Y nadie tampoco nos va a indemnizar por eso, ni siquiera sabemos que si puede ser indemnizable o no, porque un título es algo invaluable. O sea, el matrimonio se supone que es para toda la vida, pero todos sabemos que no lo es. Existe el divorcio, pero sin embargo un título sí es para toda la vida.
y muchas personas tal vez tengan que seguir estudiando para poder realmente tener un trabajo digno. Entonces, en ese sentido solicitamos que esta comisión realmente pueda cumplir su verdadera función para que también se modifique la legislación, porque sabemos que después de la reforma de educación superior, con los criterios de acreditación, por 3 años, muchas universidades no tienen ese tipo de acreditación y que efectivamente van a ser muchos planteles los que se van a cerrar y estudiantes que van a vivir lo mismo que nosotros, y por supuesto que no queremos que eso sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la exposición. Vamos a pedir los oficios, la información que necesitas te la podemos hacer llegar también, así que eso no va a haber problema. Agradecemos el tiempo, diputado Poblete. Cortito que tenemos que ir a votar. Muy breve, muy breve. Ahora. Yo quiero saludar a toda la gente de Arcis, en la persona de Sandra y de que nos acompaña acá, porque creo que han tenido la valentía y han tenido la entereza de estar hasta el final de un proceso que nos habría gustado que tuviera otro fin, y quiero felicitarlos porque estas personas son las que están haciendo el país y la universidad que queremos. Desgraciadamente, en este caso Arcis, a pesar de todo lo que queremos que continúe como proyecto, parece que no la vamos a tener. Mal por Chile, es una pérdida para todos. Muchas gracias, diputado Poblete. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Cristian, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.